5 de la tarde con 24 minutos. Seguimos acá en Sin Pauta y hablamos acerca de esta alerta, ¿no?, que ha estado emitiendo esta semana la OMS sobre el aumento de casos de la subvariante Omicron XBB 1.5, más conocida como Kraken en Europa y Estados Unidos. Esta subvariante se detectó inicialmente en Nueva York y Connecticut, y algunos expertos ya lo ven como un potencial para causar una nueva ola de contagios. Hablamos de esto con el doctor Tomás Pérez, director del Centro Basal de Ciencia y Vida y también académico de la Universidad San Sebastián. Doctor, bienvenido a Sin Pauta. Los saludan Isidora y Alejandro. Hola Isidora, Alejandro, gracias por la invitación al programa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Quería partir preguntándole por el nombre. Bueno, el nombre es como ¿se acuerda una variante anterior que le pusieron la perro del demonio, una cosa así, no me acuerdo, pero no son nombres muy tranquilizadores para la población, pero bueno, da lo mismo. Esta subvariante de Omicron, ¿podría volver a hacernos usar la mascarilla? La respuesta corta es sí, pero partamos un poco antes con respecto a los nombres. Kraken y Cerbero, que era el nombre al que te referías como perro del demonio, ¿no? Sí. No son nombres que son puestos oficialmente por la OMS. Estos son nombres que aparecen en el discurso habitualmente proveniente desde Twitter. De hecho, por ahí como que se discute entre los tuiteros quién es el que logra bautizar por primera vez una variante, porque finalmente es el tuit que más se repite al respecto, ¿no? Entonces, Kraken y anteriormente Cerbero son nombres que se ponen desde las redes sociales, que no son nombres que pone la OMS. ¿Por qué esto es relevante, más allá de los nombres, no? Porque desde hace rato, desde Omicron en adelante, la OMS dejó de darle nombre propio a las subvariantes. Y esto significa que todavía XBB 1.5 y otra decena, incluso del orden de 25 subvariantes, provienen de Omicron, pero no tienen nombre propio. Sin embargo, y esto es una cuestión muy importante, si nosotros comparásemos, por ejemplo, XBB 1.5 con Omicron, en términos de qué tan parecidas o qué tan distintas son, y Omicron con la variante original de Wuhan, es mucho más distinta XBB 1.5 de Omicron que Omicron de la variante original. Esto es muy importante, porque eso significa que si aplicásemos el criterio que hubiésemos estado aplicando entre el año 2020 y 2021, sí, efectivamente, XBB 1.5 tendría un nombre propio. Probablemente no Kraken, pero tendría un nombre propio, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entender que es una variante muy distinta de Omicron, y por lo tanto, en eso distinto que resulta Omicron, es donde está el peligro. El peligro radica principalmente en que todas las subvariantes que han venido después de Omicron tienen mayor capacidad infectiva que Omicron. Este es el caso de XBB 1.5. Si bien es cierto, hoy día la mayor cantidad de infecciones que se están produciendo a nivel mundial es en Estados Unidos. Incluso en algunos lugares da cuenta de más del 70% de las nuevas infecciones. Es una variante que originalmente y ahora ya se sabe que proviene de India. Y proviene de India y es importada directamente hacia Estados Unidos, porque desde el punto de vista de la genómica, que es esta tecnología que nos permite analizar el material genético de los virus, nos damos cuenta de que los primeros reportes de XBB 1.5 provienen efectivamente de India. ¿Okay? Ahora, siendo tan distintas estas variantes, tiene la peculiaridad, por primera vez, en que nos enfrentamos a lo que llamamos una variante recombinante. ¿Qué quiere decir esto? XBB 1.5, a diferencia de las otras variantes de Omicron, proviene de dos virus que se cruzan, podríamos decir, que se unen para generar una nueva variante distinta de las variantes padre, que son dos linajes de Omicron. Y esta es la primera vez que tenemos evidencia científica para preocuparnos, porque efectivamente es muy preocupante, de una variante que es recombinante, que proviene de otras dos variantes, probablemente que se produjo porque un grupo importante de personas se contagió de manera simultánea por estas dos variantes ancestrales. O sea, esto es distinto a una mutación. Una mutación es la misma variante que cambia, ¿no es cierto?, algo en su composición y que la hace un poco distinto. Esto es... los virus no se procrean entre ellos, ¿no? Pero esto es probablemente lo que dice usted, ¿no es cierto? Es decir, un grupo de personas y gente a lo mejor contagiada con las dos variantes genera esta tercera, ¿no?
Así es. Lo más probable es que no sea una sola persona, debe ser un conjunto de personas que simultáneamente se contagia con las dos variantes que llamamos ancestrales o variantes padres. Efectivamente, los virus no se cruzan, pero cuando un individuo, una persona, se infecta con dos virus, con dos variantes en la misma célula, o en el mismo conjunto de células, el material genético de los dos virus tiende a mezclarse. Y de esa manera es como hemos dado cuenta de que efectivamente por primera vez estamos enfrentando una variante recombinante. Y eso es el peligro, porque siempre habíamos dicho de que uno de los grandes temores que podíamos enfrentar en el desarrollo de la pandemia, cuando se descontrola la infección y se dispersa sin control, es que aparecieran variantes recombinantes donde es muy difícil prever cuál puede ser la eficacia para escapar del control del sistema inmune provocado por las vacunas, que en este caso XBB 1.5 es muy capaz de escapar del control del sistema inmune, pero tampoco es fácil prever cuál puede ser la virulencia o la capacidad del desarrollo de enfermedades graves. Eso le iba a preguntar ahora. Leí por ahí que estas nuevas variantes son menos agresivas que la variante original, probablemente por un montón de factores, pero es cierto, ¿no? La XBB 1.5 es menos virulenta, es decir, genera infecciones menos dañinas. ¿Es cierto eso? Desde que nos enfrentamos por primera vez a Omicron, muchos investigadores plantearon esta idea de que los virus se iban volviendo buenas personas. De hecho, el ex ministro Mañalich no es el primero que plantea esto, ni tampoco fue el último. Y la verdad es que es muy difícil establecer si la variante actual, XBB 1.5, o incluso la misma Omicron, eran variantes menos graves, o que producían una enfermedad más leve. Y esto es porque hay que considerar que después de 2 años de pandemia, tenemos lo que llamamos un arsenal terapéutico más vasto, más importante. Al principio de la pandemia, si una persona se infectaba, lo único que podía tomar era prácticamente paracetamol, porque cualquier otra cosa no se sabía si producía un efecto negativo. Hoy día una persona que se infecta con el virus, le van a dar paracetamol, le van a dar una serie de otros medicamentos, que no voy a nombrar para que nadie se automedique, sí. ¿Cierto? Pero que son mucho más relevantes en términos del efecto que pueden producir para el control de los síntomas de lo que ocurría en el año 2020-2021. Súmale a eso, particularmente en Chile, que somos uno de los países con mayor tasa de vacunación del mundo, un orgullo para nuestro país, para nuestras autoridades, tanto del gobierno anterior como este, aunque todavía falta mucha vacunación. Súmale a esto entonces la vacunación, y entonces esto da este cóctel en la población que nos permite decir que la variante es menos grave. Pero seguramente si nos enfrentásemos en el año 2020 a una variante tan poderosa desde el punto de vista de la infección como XBB 1.5, la situación habría sido completamente distinta a la que estamos viendo hoy día. Doctor, esta variante ya se ha confirmado desde el Ministerio de Salud, ya han confirmado que está presente en el territorio nacional, principalmente en viajeros y algunos casos en la vigilancia comunitaria, pero que no se han presentado casos graves. ¿Cuáles serían las medidas para poder un poco paliar esta nueva variante? Ya no está dentro de las opciones volver a la mascarilla obligatoria, pero ¿cuáles serían entonces las opciones que se da para poder controlar esta variante en nuestro país? Bueno, yo no descartaría el uso de mascarilla obligatoria, creo que es algo que hay que estar evaluando de manera constante. Afortunadamente tenemos autoridades muy competentes, el doctor Cuadrado es una persona con mucha experiencia en salud pública, en epidemiología, tiene un doctorado en la materia. Por lo tanto, yo esperaría que las autoridades estén muy atentas a la situación que está ocurriendo. Si bien es cierto, ya se han reportado casos, todavía no se reporta lo que llamamos el contagio comunitario, es decir, el momento en que la variante empieza a dispersarse sin trazabilidad. Hoy día sabemos que son personas que han pasado por la vigilancia genómica que ocurre habitualmente en los aeropuertos, y de manera aleatoria le toman muestras a las personas, y ahí se ha detectado esta variante. Pero dado que se detectó en el aeropuerto, y dado que estamos enfrentando una de las variantes más contagiosas, déjame decirte algo, estamos enfrentando al virus más contagioso al que tiene conocimiento de la humanidad, o el que tiene registro. Estamos hablando del mismo nivel del sarampión, ese es el nivel de contagio que tiene esta subvariante, ¿no? Por primera vez llegamos a ese punto. Entonces, lo más probable es que se estén efectivamente produciendo contagios comunitarios que no estamos identificando, porque ya casi estamos haciendo muy pocos tests. Tampoco hay un análisis genómico que permite detectar el material genético del virus de forma muy precisa, por lo tanto, estamos un poco a ciegas.
En ese contexto, es esperable que en algún minuto vuelvan a aparecer las mascarillas. Yo las recomiendo de todas maneras, particularmente en aglomeraciones, en el transporte público, en lugares donde hay mucha gente, sería siempre conveniente usarlas. Y fíjense que es algo que nosotros venimos viendo en las poblaciones asiáticas desde hace decenas de años. A quienes nos ha tocado por trabajo, por otras razones, viajar por el mundo, siempre nos llamó la atención que las personas asiáticas que se subían al transporte público en cualquier parte del mundo se subían con mascarilla. Bueno, tiene que ver con que estas personas han enfrentado virus como este en el pasado y saben que la mejor manera de lidiar contra ellos, además de la vacunación, es con mascarilla. Sí, correcto. Doctor Tomás Pérez Acle, de la Fundación Ciencia y Vida, contándonos acá en Sin Pauta sobre esta nueva variante denominada Kraken. Bueno, el dato ese de saber que es Twitter finalmente el que bautiza a estas variantes y no la OMS. Doctor, le queremos dar las gracias por estar con nosotros y contarnos un poquito y habernos aclarado algunos conceptos sobre esta nueva variante y lo que pasa en Chile. Y no estamos descartando entonces, como dice usted, el uso de mascarilla y tal vez otras medidas, doctor. Sí, sería súper relevante que cuanto antes las autoridades liberasen la vacunación para el resto de las personas. Hoy día están enfocados en mayores de 60 años o personas que tengan algún tipo de compromiso inmune, particularmente con la vacuna bivalente. Correcto. La vacuna bivalente es la única que a nivel mundial ha demostrado tener cierta capacidad todavía de lidiar contra la infección provocada por XBB 1.5. Hay vacunas más eficientes, hay dos tipos de vacunas bivalentes por lo menos en este minuto, una que es Omicron y variante original, que es la que está inoculando en Chile, y la otra que es Omicron BA4 BA5. La más eficaz es Omicron BA4 BA5, pero la vacuna bivalente Omicron variante original todavía ha demostrado tener cierta capacidad. Y por lo tanto, además de la mascarilla, sigue siendo la mejor arma que tenemos para lidiar contra el virus. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Conversábamos en Sin Pauta con el doctor Tomás Pérez Acle de la Fundación Ciencia y Vida. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Gracias. Gracias, que también. Nos vamos a música.